Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a hablar sobre la tiritera en perros, aprovechando que estamos un poquito en época de tiriteras. La tiritera, evidentemente, no solo existe la psicogénica, que sería aquella relacionada con lo psicológico, con el miedo, con el estrés, la nerviosa, sino que también tenemos la tiritera relacionada con, por ejemplo, el frío o la que está relacionada con el cansancio. Entonces el vídeo lo hago respondiendo a una pregunta que me hicieron hace tiempo de por qué los perros tiritaban cuando estaban nerviosos, y considero que es más pues para alguien que sea más curioso o un profesional que quiera aprender en profundidad cada cuestión relacionada con el comportamiento, pero en líneas generales pues para curiosos. Y ahora me gustaría, antes de empezar, ya que estamos, pues hablar un poquito sobre el tema de los perros que muestran miedo a los petardos. Entonces, aquí quiero pararme un poquito más a nivel de crítica al mundo profesional de los perros, ya que suelo ver a muchos profesionales ridiculizando a los perros o a las personas que tienen perros que entran en pánico, y no solo eso, sino que las culpabilizan por el estado del perro. Es una forma de decir, pues tu perro sufre y tú tienes la culpa. Entonces este comportamiento, que considero que es tan despreciable, es una de dos: o porque la persona simplemente es ignorante y por tanto me parece despreciable que alguien que no tiene conocimientos esté relacionada con, en teoría, esa búsqueda del bienestar del animal, ya que difícilmente alguien que no tiene competencias pues va a causar muchas veces el bien en el perro, sino que lo lógico es que alguien que no tenga el conocimiento suficiente pues pueda estar improvisando cosas que pueden estar perjudicando al animal. Y por otro lado, pues me parece también denostable en el aspecto en el que considero que si la persona está suficientemente bien formada, pues sabrá que está engañando conscientemente a las personas, y en este caso pues el delito, por ponerle una etiqueta, sería mayor. Es decir, si tú sabes que la persona no tiene una responsabilidad directa sobre un comportamiento que puede estar ocasionando cosas muy graves, como que el animal tenga problemas graves a nivel de, ya sea de salud, como pueda ser un paro cardíaco, o una escapada que pueda provocar que el animal sea atropellado, o comportamientos de escape que acabe, por ejemplo, con las patas destrozadas o cualquier cosa así, pues todo ese tipo de cuestiones, vamos a decir, culpabilizar directamente a los dueños, cuanto menos me parece una conducta despreciable que debería tenerse en cuenta para saber el tipo de profesional del que uno debería contar o no. Entonces, si alguien se dedica a ridiculizar a las personas cuando tiene este tipo de problemas, o a culpabilizarlas cuando no tienen culpa directa de ese problema, pues me parece cuanto menos de ser muy, muy despreciable a nivel general, ya sea como profesional o como persona. Esto en primer lugar. Y ahora vamos a ir al porqué, ¿vale? Porque no solo se trata de decir esto que se está haciendo es terrible, porque se está jugando con el sufrimiento de las personas, ya que evidentemente alguien que quiere mucho a su perro y está sufriendo mucho porque el perro está sufriendo con los petardos, pues si tú culpabilizas a esa persona estás haciendo mucho daño a mucha gente que le estás otorgando una responsabilidad como supuesto profesional que en muchas de las veces no le corresponde. Entonces ahora voy a hablar sobre de dónde surge el problema y qué responsabilidad tiene, qué responsabilidad real cada dueño del perro. El problema surge de varias formas. Una de ellas puede ser simplemente experiencial, es decir, no ha socializado con su entorno en la etapa más importante de su vida, que es cuando su ventana de socialización estaba abierta, principalmente en las primeras etapas, que es cuando el animal es más flexible, que son prácticamente los 2 primeros meses, y posteriormente pues va a tener esa ventana, pero que se va a ir cerrando muy rápidamente. Hay perros que se les cierra la ventana de socialización a los 4 meses y otros perros pues que son más flexibles, normalmente son de razas más braquicéfalas, que son perros más infantiles a nivel general, y tienden a tener ventanas de socialización que se cierran mucho después. Prácticamente algunos quizás hasta los 2 años pueden estar todavía teniendo una altísima plasticidad. Depende del individuo. También hay factores epigenéticos, que lo que quiere decir que la propia expresión genética puede cambiar a partir de las experiencias del animal. Si el animal mantiene niveles de estrés muy alto cuando es más jovencito, más chiquitito, entonces es probable que su ventana de socialización se
cierre antes por esta cuestión epigenética. Entonces, eso por un lado. Cuando el animal se expone a su entorno, en el entorno hay características. Si las características del entorno son petardos, por ejemplo, pues entonces el animal integra como un estímulo neutro y por tanto que no tiene ni valencia positiva ni negativa, y esto quiere decir que ni causa bienestar ni causa malestar, o sea, no se ve como un estímulo aversivo ni apetitivo, no se ve, o sea, simplemente es una señal neutra que no provoca cambios, como puede ser, por ejemplo, el sonido del viento. Pues si el animal ha visto que esa señal es irrelevante a nivel biológico, pues entonces simplemente pasa a estar categorizada como estímulo neutro y entonces no causa efectos en el organismo, ni de castigo, ni de refuerzo, ni de sensibilización, ni de desensibilización. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muchos animales que adoptamos vienen de zonas muy aisladas, como pueda ser el campo. Si en esa parte aislada, por ejemplo, no hay cazadores, pues el animal pues está menos preparado para las detonaciones. Muchos perros son adoptados ya cuando han pasado ya muy de pasada la ventana de socialización, y aquí es donde lo que el animal haya experimentado pues va a ser más difícil o menos difícil. Entonces eso por lo pronto. Ahora hablaré, cuando termine con la socialización, hablaré sobre la dificultad que conlleva trabajar con estímulos de cierta naturaleza, pero antes quiero terminar con lo de la socialización. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya el animal ha terminado de socializar con su entorno, esto quiere decir de acostumbrarse, de aprender, de que es su entorno, una vez que esa ventana se ha cerrado, entonces lo que no haya aprendido en esa etapa, a lo que no se haya acostumbrado, va a provocar un sesgo negativo simplemente porque no lo has conocido. A esto normalmente se le conoce como neofobia, es decir, el animal aprende una nueva cosa a la que tener miedo simplemente porque no estuvo expuesto a ese estímulo en esas primeras etapas del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a decir, la parte en la que podríamos como profesionales señalar que la persona sí puede hacer algo, muchas veces es muy difícil porque no podemos generar ciertas situaciones específicas. Por ejemplo, muchas veces se habla sobre que para hacer que un animal supere su miedo a los petardos es una cuestión de llevarse a un perro a hacer terapia de petardos, llevándole a un lugar donde vas a estar tirando petardos sistemáticamente utilizando ciertas distancias. Esto en muchas ocasiones lo que provoca, una vez que se hace pasar por ese tipo de procesos, lo que se puede producir es una sensibilización y una fobia más aguda a esos eventos. Entre otras cosas porque los propios petardos pueden estar haciendo que el animal esté sufriendo, porque si el petardo está suficientemente cerca, el sonido es muy desagradable. Entonces, como la propia valencia en sí misma del estímulo, lo que provoca en el organismo a nivel subjetivo ya es desagradable, pues sería una especie de que el animal confirma que aquello que siente como peligroso lo es, porque es desagradable en sí mismo, porque causa problemas a nivel orgánico de la respuesta que nos da. Entonces, esto quiere decir que si a ti, por ejemplo, cuando te tiran un petardo al lado, pues te duelen los tímpanos, evidentemente, lejos de desensibilizarte a ese estímulo, pues te está provocando sensibilización, precisamente porque te está confirmando que es tan desagradable o tan negativo como lo que tu cuerpo en sí mismo ya predecía, porque lo había aprendido o de serie. Entonces hay que entender que todo estímulo de alto contraste, que suelo llamar yo llamo estímulo de alto contraste a aquellos que, vamos a decir, pasan de una ausencia de estímulo a, digamos que, una aparición muy abrupta de ese estímulo. Por ejemplo, si vemos un flash a oscuras, va a tener mucho más contraste que si vemos un flash cuando estamos a pleno sol. Esto es porque cuando estamos al pleno sol, ese cambio de un flash en mitad de un día soleado va a ser mucho más inferior que si estás totalmente a oscuras y alguien hace un flash. Entonces eso al sistema nervioso le activa mucho, porque todos los estímulos de alto contraste suponen peligros biológicos potenciales. De ahí que todo lo que sea curvo normalmente tiende a ser menos peligroso, y todo aquello que tiene filo tiende a ser peligroso, porque precisamente ese alto contraste en los cambios a nivel estimular
o sea, pueden provocar mucha más energía rápidamente, y esa energía abrupta es la que ocasiona los daños. Por eso los dientes son afilados y el filo implica, donde tenemos una superficie muy pequeña donde todos esos kilos que pueda suponer una mordida van a ir a un mismo punto, y en cambio si tuviésemos un estímulo de bajo contraste, como sería por ejemplo un diente redondo, pues permitiría que más piel, por ejemplo, absorbiese más presión, más kilos. Lo mismo pasa con los sonidos altos, con los flashes, etc. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que este tipo de estímulos, como pueden ser los fuegos artificiales o todo este tipo de cosas, como son estímulos de alto contraste, entonces ya sea a nivel sonoro y a nivel visual, además estos tienen dos tipos de estímulos potencialmente peligrosos porque ambos son de alto contraste, como pueda ser el fogonazo de luz y los saltos decibelios repentinos. Esto implica que cualquier organismo va a detectar ese tipo de estimulación como potencialmente peligrosa y por tanto un aversivo en sí mismo. Muchas veces lo que se hace desde el mundo profesional es decir que la persona es quien tiene la responsabilidad de que el animal tenga esos comportamientos de miedo hacia esos estímulos de alto contraste, lo que supone, vamos a decir, una afirmación pseudocientífica. ¿Qué pasa? Que cuando esos estímulos de alto contraste puedan aparecer ante un animal que es muy joven y es capaz de ser más flexible a este tipo de estímulos, por ejemplo vemos a los perros que se van de caza con los dueños, o perros que incluso pueden estar en conciertos, o perros que pueden estar en cualquier sitio donde haya mucho ruido muy desagradable y se han habituado, no sabemos hasta qué punto si esos animales incluso han perdido audición precisamente por estar demasiado expuestos a estos entornos, pero evidentemente son perros que ya no son reactivos en ese aspecto porque pues se han tenido que exponer sistemáticamente a cierto grupo de estímulos. ¿Qué pasa? Que la propia naturaleza de los petardos, al igual que el de las tormentas, vamos a decir, la predictibilidad a la hora de aparecer es una de las características más atemorizantes cuando hablamos en cuestiones de miedo. Los organismos, para poder sentirnos seguros, necesitamos tener factores de predictibilidad. Necesitamos saber que algo es predecible y eso nos hace sentir tranquilos. Por eso los animales que dependen más del control de otros son más temerosos, mientras que los animales que dependen más de lo que hacen ellos son mucho más seguros. Porque cuando tú puedes controlar los eventos, como tú sabes cuando puedes iniciar uno, pues te permite estar mucho más tranquilo, pero aquel que no tiene control, por ejemplo aquellos animales que muestran más indefensión aprendida o todo este tipo de cuestiones, son más esclavos de lo que vaya a suceder y por tanto son animales con mucho más miedo basal. Entonces, si entendemos la naturaleza del miedo a los petardos, entenderemos que son menos trabajables de lo que se está planteando desde la perspectiva de muchos profesionales. La gestión que se puede hacer con este tipo de problemas es muy limitada, sobre todo bajo la perspectiva de gente que vive en ciudad o que vive en ciertos entornos donde no se puede estar sistemáticamente haciendo un trabajo muy gradual y muy sistemático, muy continuo, prácticamente durante sesiones larguísimas hasta que el animal llegue a entender que esos sonidos no son peligrosos. Entonces, bajo la perspectiva de las personas normales que viven en situaciones normales, pues es un poquito vender un cuento a las personas que se le está prometiendo, como también he visto que se prometen cursos para ese perro que va a superar todos sus miedos, etcétera, porque eso es mentira. Esto lo puedo constatar además porque hay gente que he tenido como clientes que han hecho ese tipo de cosas, de cursos, y al final pues acaban siendo cuestiones de marketing más que otra cosa. Es decir, depende de muchos factores y no solo depende de que tengamos el control sobre algunos de la aparición de algunos estímulos o del control de que el dueño nos vaya a hacer caso de lo que le estamos pidiendo, sino que muchas veces dependemos de muchos otros factores que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, si sabemos que la aparición de ciertos estímulos de alto contraste pueden hacer que el perro entre en pánico y nosotros no tenemos el control absoluto de la aparición de esos estímulos, entonces lo que puede acabar pasando es que el perro, en mitad de lo que sería ese procedimiento en el que se supone que estaría mejorando, en vez de mejorar, está empeorando. Entonces esa es un poquito la cosa, que un poquito el mensaje que quería dejar es ese, ¿no? Que para poder trabajar con este tipo de estímulos tenemos que lograr que sean estímulos de muy baja intensidad, y si esos estímulos de muy baja intensidad que aparezcan de cierta forma hasta cierto punto predecibles, cosa que a veces se vuelve muy complicado
complicado porque imagínate que estás trabajando la exposición a petardos con los perros y sabemos que hay ciertos petardos que causan menos impacto y pueden estar a cierta distancia y que el perro al final llega un momento en el que se acaba estabilizando y llega un momento en el que, por lo que sea, si estamos en fiestas por ejemplo, aparece alguien y tira un petardo al lado del perro muy cerca con mucha intensidad y el perro no está preparado para superar ese estímulo, lo más probable es que el perro se sensibilice y empeore, a pesar de que en un principio parecía que estaba mostrando cierta mejoría con esos petardos a cierta lejanía. Entonces, si logramos una exposición sistemática bajo unos umbrales tan bajos que logren que el animal se vaya estabilizando, cosa que suele implicar una situación prácticamente imposible en prácticamente cualquier situación, que es lo que digo, que muchos centros de adiestramiento suelen prometer eso y muchos de esos perros acaban mucho peor. Pero por lo que digo, porque lo mismo tendría que ser detonaciones que además sean iguales a las que nos vamos a encontrar en fiestas, un carácter similar y a una distancia en la que el animal pues se vaya acostumbrando, y una detonación tras otra, lo mismo implicaría que tendrías que estar teniendo una finca enorme de no sé cuántos metros, sino kilómetros, en la que puedas estar suficientemente lejos como para estar constantemente haciendo ese tipo de detonaciones para que el animal empiece a habituarse y se puedan ir trabajando esas desensibilizaciones sistemáticas. A lo que voy con todo esto es que en líneas generales el problema que la propia naturaleza no ha hecho en su momento es muy difícil luego construirlo posteriormente. Lo que quiere decir que si el animal no ha estado expuesto a un lugar muy problemático a nivel estimular y cuando se encuentra con esos estímulos siendo adulto responde de una manera muy fóbica, el trabajo es muy complicado. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada, pero sobre todo tenemos que plantearnos que, lejos de plantearnos que vamos a poder trabajar eso realmente bien, lo que sí que podemos hacer es mejorar la situación, y esto nos da mayores probabilidades de que pueda mejorar el perro. Esto es algo que, por ejemplo, me ha pasado con mis perros. Entonces, yo con mis perros empezaron a tener fobia a los petardos, y aquí tenemos que ser conscientes de que muchas de las fobias a los petardos suelen venir posteriormente a la castración. Entonces, se sabe que como posteriormente a la castración la serotonina cerebral suele bajar, el animal se vuelve más neurótico. Siempre, lo que digo, siempre va a estar el típico vendemotos que va a decir que no, que su perro no lo hace porque le ha entrenado así y lo que está haciendo es engañando. Entonces, si su perro, por ejemplo, no lo hace, pues puede ser un contexto muy amplio que habría que estudiar, y lo que nos estaría hablando es de una falacia anecdótica. Es decir, que su perro no lo haga no quiere decir que haya hecho un trabajo perfecto o que sepa solucionar un problema que prácticamente no tiene solución. Lo que quiere decir es que por ahora no le ha pasado, y si le ha pasado, pues muchas veces, como lo que está buscando son visitas para tener más clientes, pues te puede estar diciendo que simplemente es por el trabajo tan bueno que ha hecho esta persona. Esto lo cuento un poquito pues para dar ciertas pistas, ciertos matices, pues bueno, hacía tiempo que también quería hablar sobre el tema de los petardos y los fuegos artificiales, para un poquito mencionar un poquito cómo que se puede hacer. Yo principalmente, una de las cosas que más creo que ha beneficiado a mis perros ha sido buscar en las situaciones más conflictivas, por ejemplo en los momentos donde va a haber más petardos, utilizar cortinas de sonido. Esto quiere decir que utilizo música tipo rock o tipo pop que no sea estridente, pues por ejemplo Metallica o cadenas donde ponen música pop, así en líneas generales, música genérica, y lo que necesitamos es que salgan de una cadena, porque la cadena va a tener buenos altavoces y buena capacidad de un sonido grave. Entonces ese sonido grave constante es el que va a hacer esa cortina de sonido que va a ayudar al perro a exponerse a esos estímulos, porque evidentemente no podemos taparlos a no ser que pongamos la música altísima, pero si la ponemos la música a un sonido razonable, como una persona que por ejemplo que está hablando alto en una situación donde ya los petardos están muy fuertes, o que está hablando bajo si los petardos son de vez en cuando, como los graves están constantemente también sonando cuando hay un bombo de una batería que está sonando o una caja de ritmos o lo que sea, ayuda mucho a camuflar la alta intensidad y el alto contraste del sonido de los petardos y todo esto. Entonces en ese aspecto, o sea, me parece que ha ido funcionando muy bien con los años, y tanto le ha ido muy bien a un perro como al otro. En el caso de la perra, al principio de adoptarla, por ejemplo, no le pasaba,
y con los años veo que también lo va desarrollando. Entonces a lo que voy es que yo, sin hacer absolutamente nada, o sea, yo normalmente no doy señales auditivas, normalmente simplemente si veo que la situación me tengo que ir, pues puedo dar una señal como nos vamos, pero no suelo emitir demasiadas señales con los perros. Entonces mi comportamiento es más bien pues intentando aportar esa seguridad y esa distensión que suelo mostrar yo, de que estoy tranquilo, de que todo va bien, etcétera, pase lo que pase. Entonces yo tengo muy claro que no he metido novedades en mi comportamiento, que es muy sistemático, y más encima dedicándome a problemas de conducta graves, pues estoy constantemente midiendo cada cosa que hago para que todas hagan que los animales se encuentren bien. Y en cambio tú ves que abruptamente de repente aparecen esos miedos, ¿no? Que dices, ¿por qué ahora el perro este tiene tanto miedo a esto o a lo otro? Entonces a lo que veo es que muchas veces lo que hay que entender es que detrás de las personas que están diciendo que la culpa la tiene el dueño del perro, que el perro tenga sus miedos, pues que simplemente está engañando. Y puede ser que esté engañando, simplemente puede ser un problema relacionado con la ignorancia de esa persona. Entonces, esto además, como se publica en las redes sociales, pues la gente muchas veces piensa que como lo está diciendo un profesional, pues ahora tiene la potestad de insultar a todo aquel que le apetezca, que esté diciendo que tiene problemas con su perro, que entra en pánico cuando están tirando petardos o fuegos artificiales. Entonces al final lo que quería dejar claro es eso, que no siempre, y seguramente en muy raras ocasiones, puede haber responsabilidad en la persona cuando los perros muestran este tipo de problemas, entre otras cosas porque lo mismo la persona no ha tenido la posibilidad de estar haciendo una desensibilización sistemática o una habituación en la primera etapa del desarrollo del animal, porque ahí en todo caso la competencia tendría que ser del criador, que es el responsable de la exposición sistemática a ese tipo de sonidos. Entonces todo lo que se salga de antes de que la persona haya adoptado al perro o lo haya comprado está fuera del alcance de esa persona. Y lo siguiente es ver qué posibilidades hay en referencia al tipo de estímulo, porque hay tipos de estímulos que son muy difíciles de trabajar una vez que se ha cerrado la ventana de socialización, y uno de los más complicados son los estímulos de alto contraste, como pueda ser las detonaciones cerca. El otro día, por ejemplo, estaba en una sesión con un perro, nos tiraron un petardo al lado y perdí momentáneamente algo de sensibilidad con el oído derecho, por ejemplo. Pues que es tan sencillo como decir, si a los humanos nos puede causar tanto malestar, tanta molestia, pues unos animales que no están entendiendo qué está pasando, que no se lo podemos explicar, sino que aparecen estímulos muy atemorizantes muy repentinamente, y cuando ellos no pueden controlar esa situación, pues toda esa naturaleza, cualquiera que sepa mínimamente sobre cómo funciona el sistema nervioso, pues entenderá que son estímulos que no son controlables y por tanto muy atemorizantes y difíciles de solucionar ese tipo de fobias. Entonces, ¿dónde estaría la responsabilidad? ¿Dónde podemos decir, oye, pues mira, hay un punto donde podemos inocular miedos? Pues a ver, sí es posible que podamos inocular miedos, y es muy fácil hacerlo. Y es cuando nosotros mostramos reactividad ante la aparición de ciertos estímulos. Y esto le pasa a muchas personas con ciertos estímulos. Entonces, ¿qué pasa? Que si el perro, por ejemplo, nos ve que tenemos miedo, pues por contagio emocional podemos sensibilizarle a ciertos estímulos. Por tanto, la responsabilidad que pueda tener una persona con su perro a nivel del miedo a los petardos, de todos esos comportamientos tan viscerales que pueden hacer que incluso el animal tenga un paro cardíaco, normalmente están prácticamente supeditados a lo que viene a ser el contagio emocional, por tanto el control de mis comportamientos, que no sean reactivos, que yo no demuestre que tengo miedo, que yo siempre, para solucionar este tipo de gestiones, siempre me tiene que ver como alegre, me tiene que ver seguro de mí mismo, que estoy tranquilo, porque eso de algún modo lo que le está diciendo al perro es si yo estoy tranquilo, si yo estoy alegre, si todo tal, es que en un principio no habrá esos peligros ambientales que tú estás percibiendo de esa forma. Puede que no logremos modificar el estado del perro, lo que sí que podremos es no empeorar la situación. Por eso mostrar cierto optimismo a la hora de comportarnos en líneas generales y ser una persona muy estable es útil, principalmente al menos para no empeorar la situación. Normalmente suele mejorar la situación, pero al menos no empeoramos la situación. Esa sería un poco la cosa, y la otra, lo que he comentado al principio, que es que estemos presente dentro de sus primeras
etapas de socialización, y dentro de lo posible pues que pues le podamos exponer a ciertas cosas de una forma bien hecha, cosa que normalmente no se suele hacer bien y acaba entrañando ciertos peligros, que pueda ser que el perro antes de una terapia no tuviese tanto miedo como lo tiene después de la terapia, porque de esos he conocido a unos cuantos perros, de estos que te dicen que le han llevado a un perro a hacer la típica terapia de que les han estado tirando petardos cerca y cosas así, y al final el perro acaba bastante peor. Entonces yo personalmente ciertas terapias que tengan que ver con una exposición a ciertos tipos de estímulos lo veo más arriesgado que otra cosa. Entonces lo que yo considero que funciona mejor es precisamente evitar también las conductas de escape del perro, lo que quiere decir que tenemos que intentar que el perro, cuando vayamos a llevarle a una zona tranquila como nuestra casa, si nos pilla en la calle volver a casa, que no perciba que estamos volviendo como si estuviésemos en escape, porque el escape también podría sensibilizar al perro a esas situaciones. Entonces si lo hacemos, que al menos que sea de una forma volver, pero sin que el perro perciba como que estamos volviendo a casa en pánico. Eso sí podría ser en cierta forma algo que podría sensibilizar al perro. Entonces tenemos que volver lo antes posible para dejar de exponer al perro a esos estímulos, pero tenemos que hacerlo de tal manera que el perro no perciba que estamos escapando ante un peligro, porque al final pues eso, se acabará sensibilizando cuando vuelva a ocurrir. Y luego, una vez que estemos en casa, pues buscarle una zona muy tranquila donde si hay una ventana tendríamos que cerrar la persiana o lo que sea para que no vea los flashes, porque los flashes ya van muy condicionados a la aparición del sonido estruendoso, tanto en las tormentas como con los petardos, y buscarle una zona bastante refugiada donde el animal pues vaya autónomamente, vaya a un sitio donde que esté bastante aislado, y si podemos aislar auditivamente, pues poniéndole alguna protección al donde esté el perro, mejor, porque así estará todavía más tamizado. Pero yo, al menos por mi experiencia personal, simplemente poniendo la música que he comentado antes, mientras tenga buenos graves, algo que haga un sonido envolvente, pues suele ser suficiente como para que rebaje el sonido ese que pueda ser atemorizante para el perro. Y al final el perro, como también se está exponiendo a esos estímulos, parece que puede llegar incluso a mejorar. Esta larga introducción era simplemente pues un poquito para intentar que se deje de culpabilizar tanto a las personas, porque acaba siendo indignante cada vez que se ve, más que nada porque lo que estás viendo son personas que no tienen esos conocimientos, que están humillando a otras personas que tienen menos conocimiento y las están haciendo sentir culpables bajo esa falacia de autoridad. En plan, como yo soy adiestrador, tengo un curso de adiestrador, y como tengo un curso de adiestrador ya sé todo lo que tenga que ver con perros, me invento terapias que me saco de debajo del sobaco sin ningún tipo de formación relacionada con ciencia, relacionada con el comportamiento, y es un poquito como sobre todo está funcionando el mundo del perro. Entonces cuidado con este tipo de profesionales. Y bueno, ya para continuar, sobre todo para los que sean curiosos o para los profesionales que quieran seguir aprendiendo cosas en profundidad sobre el comportamiento, voy a hablar sobre el tema de por qué los animales tiritan, o por qué todos tiritamos, por qué los mamíferos tiritamos. Entonces voy a explicar la fisiología del tiritar, o sea, la tiritera por frío y la psicogénica o de carácter psicológico. Así que sin más, vamos a ello. Aquí he hecho varias ilustraciones donde voy a ir explicando cada cosa. Esas ilustraciones las he hecho en momentos diferentes de la vida, por eso se ven como con terminados diferentes. Lo importante es que se entienda y ya está. El tema es, un perro, pues para que inicie la conducta de temblor por nerviosismo o la tiritera psicogénica, primero tiene que percibir un estímulo, y ese estímulo se tiene que convertir en potenciales de acción. Entonces el potencial de acción lo que viene a ser es convertir algo de energía en el ambiente en una energía interna, que normalmente pues eso, es ese potencial de acción, ese impulso nervioso, que sería como decodificar lo que vemos por fuera y convertirlo en algo que el cerebro pueda entender. Entonces todos los órganos de los sentidos, su principal función es mecánicamente
coger ese estímulo y decodificarlo por medio del tipo de sensor que utilice. Tanto la vista tiene un tipo de sensor, el oído tiene otro tipo de sensor, etcétera, y lo va a convertir en un potencial de acción o impulso nervioso para que pueda procesarse de una manera homogénea en el cerebro. O sea que no podemos meternos como tal estímulos en el cerebro, sino que lo que hacemos es meternos información por medio de este proceso que se conoce como transducción sensorial. Lo que quiere decir que todo lo que percibamos, sea cual sea el sentido en el que viene, ya sea químico, como el olfato, ya sea visual o lo que sea, todo se va a convertir en potenciales de acción. Entonces a ese proceso se le conoce como transducción sensorial. Aparece el estímulo y entonces los 4 sentidos, como el oído, vista, tacto y gusto, van a ir provocan la transducción, y la transducción va a ir al tálamo, que es el centro de relevo del cerebro. Esto quiere decir que es donde posteriormente se va a pasar a áreas especializadas para cada proceso de información que se está viniendo de los órganos de los sentidos. Y luego tenemos el olfato, que posteriormente la transducción sensorial pues pasaría directamente a la corteza entorrinal y a la amígdala. Esto quiere decir que como tiene un proceso directo con la amígdala, pues la respuesta va a ser mucho más rápida. Pero también tenemos que los órganos de los sentidos, también a partir del centro de relevo con el tálamo, también van a tener conexiones directas a la amígdala y posteriormente también a las diferentes partes de la corteza que están especializadas en cada órgano sensorial. Por ejemplo, si vemos la vista, pues entonces nos iríamos al lóbulo occipital. Entonces a partir del tálamo tiene unos núcleos relacionados con la vista que se llaman el geniculado lateral, que haría que también haya esas conexiones hacia el lóbulo occipital, que es donde se va a hacer el análisis fino. Por eso la corteza relacionada con cada órgano pues es muy grande, porque se hacen diferentes procesos, ya sea el de qué se trata, ya sea qué forma tiene, cómo se mueve, etcétera. Y posteriormente este sería el camino largo, cuando ya estamos hablando de que se envía a la corteza, y de la corteza pues ya luego se enviaría finalmente a la corteza prefrontal, que es donde toda esa información proveniente de los órganos de los sentidos sería procesada más a nivel cognitivo, el saber qué es, ¿no? En un procesamiento final. Pues ¿qué pasa? Que antes de eso los sentidos pues tienen una forma de hacer que la respuesta sea mucho más rápida, que es que una vez que se manda al tálamo directamente pues tienen vías que van hacia la amígdala con donde está el núcleo central, que es un núcleo que se relaciona con la detección de información peligrosa. Recordemos que la amígdala podemos llamarla la alarma del cerebro, mientras que cuando hablamos del olfato, una vez que se hace la transducción sensorial, esta pasa hacia la corteza entorrinal, que sería un poquito el equivalente al resto de cortezas sensoriales de los otros órganos, y de la corteza entorrinal pues pasaríamos directamente a la amígdala. Por tanto, como el trayecto es más corto, el que viene del olfato, el olfato suele tener una respuesta muy rápida. Entonces el tema es que ya tenemos el organismo ya llevado al centro de donde estaría la parte relacionada con las respuestas defensivas, como sería el núcleo central de la amígdala. La amígdala también tiene otras conexiones, la amígdala está hiperconectada con el cerebro. Entonces, o sea, una de las conexiones que tiene también es con el hipocampo, sería como un buscador, o sea que aquí no se producen recuerdos, sino que es donde el hipocampo es el que genera los recuerdos en diferentes partes de la cabeza. O sea que es como si fuese una central relacionada con la capacidad de adquirir recuerdos, pero los recuerdos no están en el hipocampo como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que la amígdala tiene esa conexión directa con el hipocampo, y el hipocampo es el que es capaz de saber si ha habido previamente condicionamientos de miedo. O sea, si hay estímulos que se han condicionado con situaciones peligrosas. Entonces, si el estímulo, su propia naturaleza, no es peligrosa, el hipocampo, por su lado, miraría si hay un aprendizaje sobre su peligrosidad. A eso se le llamarían estímulos condicionados, o en este caso podríamos definirlo también como aversivos condicionados o miedos condicionados. Lo que quiere decir que simplemente se ha aprendido que una cosa puede ser peligrosa, y en tal caso el feedback del hipocampo con la amígdala, la vuelta, le estaría diciendo si ese estímulo que ha visto es peligroso o no, y si es peligroso
nervioso, activaría la respuesta defensiva, la alarma del cerebro, y al activarse la alarma, pues entonces se tendría que activar la respuesta al estrés para estar suficientemente nervioso, activo, pues para poder defenderse. Entonces, la amígdala, para poder hacer ese proceso, va a tener diferentes conectividades, diferentes conexiones, y a partir de que se active, que se vea la necesidad de activar la alarma, de que avise de que algo no va bien, de que es necesario activar una respuesta defensiva. Entonces aquí vemos que tiene una conexión la estría terminal, que es este haz de cuerpos neuronales que se conecta a la estría terminal, y de la estría terminal pues se llegaría al hipotálamo, que el hipotálamo está relacionado con muchísimas funciones, ya sea evaluación osmótica, o sea, lo que quiere decir que todo esté en equilibrio, con la necesidad de provocar respuestas al estrés y todo tipo de cuestiones relacionadas con cualquier cosa que necesite el organismo. Prácticamente está mediada por el hipotálamo, porque el hipotálamo pues tiene neuronas neurosecretoras que envían señales químicas hacia la hipófisis, que estaría aquí. Ves aquí el hipocampo, lo he puesto un poco transparente para que se pudiese ver la amígdala. He dejado aquí visible el núcleo central de la amígdala, y si hubiese puesto transparente esto pues sería más difícil ver todo esto, porque al final habría mucho lío. Pero bueno, si quitásemos esto pues se vería la hipófisis que estaría aquí. Recordemos que esto es un cerebro de perro, y es importante también entender que muchas veces se dibujan cerebros humanos y se ponen un cráneo de perro, y eso es una auténtica bestialidad. Entonces las proporciones principalmente son bastante diferentes. Entonces el tema es, como aquí hay muchos núcleos especializados en muchas cosas ya relacionadas con el metabolismo, incluso hasta con el crecimiento, prácticamente este es el núcleo, es decir, maestro casi que conecta la mente y el cuerpo. Aquí pues en el hipotálamo medial, que es una de las partes del hipotálamo, nos encontramos que está el núcleo paraventricular, que tiene conexiones directas con la adenohipófisis. Entonces aquí está lo que se conoce como el sistema portal, y con el sistema portal es donde se liberaría la corticotropina por ese sistema portal, que sería una especie de pequeños capilares, y entonces esos capilares se libera la corticotropina, y al llegar a la adenohipófisis pues esta produce una respuesta fisiológica, que sería la liberación de ACTH o adrenocorticotropina. Entonces una vez que la ACTH pues llega a la corteza suprarrenal, entonces se libera cortisol, y esto provoca pues una cascada de cambios. Una vez que el cortisol se libera a la sangre y va llegando a diferentes órganos del cuerpo, provocando diferentes adaptaciones. Entonces interviene tanto en la glucogénesis, al llegar al hígado, suben las pulsaciones, etcétera. O sea que hay una adaptación generalizada para esa necesidad para la actividad física. Luego, por otro lado, pues aquí, como estamos viendo, nos podemos ir, una vez que llega de la estría terminal, esos potenciales de acción, también vemos que hay otra vía que se relaciona con el hipotálamo dorsomedial, y esta parte del cerebro pues se relaciona con la detección de amenazas. Entonces aquí pues hay una serie de neuronas que son liberadoras de glutamato, entonces se conocen como neuronas glutamatérgicas, y este núcleo que libera glutamato pues se conecta al rafe pálido rostral, y esto provoca que se aumente súbitamente la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Luego también tenemos que de la amígdala tenemos otra vía, que sería la del locus cerúleo, que sería la vía más rápida, porque en este caso estaríamos hablando de una vía endocrina que es mucho más lenta, porque requiere de la liberación de estas hormonas al torrente sanguíneo, mientras que la liberación directa de neurotransmisores, como ocurre con el locus cerúleo, por medio de las neuronas preganglionares, pues se conecta con la médula suprarrenal, y ahí es donde se libera adrenalina y noradrenalina. Entonces la adrenalina pues tiene un efecto más global, entonces provoca la dilatación pupilar, la frecuencia cardíaca, etcétera, mientras que la noradrenalina pues se relaciona más con el tono vascular, la tensión y la alerta. Entonces la noradrenalina pues tiene un efecto más cognitivo, y la adrenalina pues más de adaptación general. Para el que no lo tenga muy claro, si cogemos el riñón, vemos que encima del riñón estaría la glándula suprarrenal, y si cortásemos por la mitad
La glándula suprarrenal veríamos que tiene una corteza y una parte interna que se conoce como médula. Entonces la parte exterior es donde llegaría la ACTH o adrenocorticotropina, y al llegar se va a provocar la respuesta de liberación de cortisol y el cortisol irá a sus órganos diana, mientras que la que viene del locus cerúleo por las neuronas preganglionares a la médula suprarrenal provoca una respuesta inmediata que es de liberación de noradrenalina y adrenalina. Entonces ambas se relacionan con esa respuesta fisiológica. Una vez que tenemos esta conectividad tanto del núcleo cerúleo como el rafe rostral pálido, la médula, que sería esta parte de aquí, conectaría con las motoneuronas y estas se conectan con el músculo. Esto sería una motoneurona y vemos que tiene aquí conexiones directas con el músculo. Entonces, claro, tiene que haber un nervio que conecte con el músculo y por eso se llama motoneurona de movimiento, ¿no? Relacionado con el movimiento. Aquí he hecho este pequeño esquema para que se vea cómo es el músculo. Entonces, si abriésemos un músculo y le sacásemos una fibra y ampliásemos esta parte de aquí, veríamos esto ampliado, y una vez que lo vemos esto ampliado, pues veríamos que aquí ya tendríamos el mecanismo de contracción muscular, ¿vale? Que aquí es donde ya estaríamos con los filamentos de retinina y miosina, ¿vale? Que serían los componentes relacionados con ese movimiento que hace que haya contracción o no. Que aquí lo dibujo en verde, pero aquí lo he puesto en blanco, ¿vale? Esto es el retículo sarcoplásmico, que vamos a ver lo importante que es ahora para la contracción muscular. Pasa que aquí está en verde. Se produce el potencial de acción. Este potencial de acción se convierte en liberación de acetilcolina, y la acetilcolina pues activa los receptores de membrana del músculo, que genera un potencial de acción que viaja por los túbulos T. Este potencial libera calcio desde el retículo sarcoplásmico. Entonces, con la liberación de iones de calcio se provoca esa contracción muscular. Entonces tiene que existir esta especie de mecanismos, de tuberías que vemos aquí dibujadas, para que cada vez que se libere esa acetilcolina se produzca en consecuencia esa liberación de iones de calcio, y los iones de calcio pues van a provocar la contracción o el movimiento, como he dicho, el deslizamiento de los filamentos de retinina y miosina. Entonces eso provoca la contracción muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que una cosa es la contracción y otra ya el relajamiento muscular. Para que se relaje el músculo nuevamente, estos iones de calcio pues necesitan ser nuevamente reabsorbidos por el retículo sarcoplásmico. Entonces, con la recaptura de estos iones pues permitiría que haya una nueva contracción porque ya el músculo está relajado. Entonces, eso en esencia sería como se activaría el músculo. Si aquí se ha producido, como he dicho antes, una respuesta al estrés, por un lado tienes que el animal está congelado, la orden viene desde el tronco encefálico, no desde la corteza, porque aquí lo que tenemos que ver es que la corteza, en momentos de emergencia, pierde la capacidad de control de comportamientos como pueda ser esa tiritera. Entonces, la corteza prefrontal también lo que hace es evaluar que todo esté funcionando bien. Cuando nos encontramos en un proceso de estrés agudo, la liberación excesiva de noradrenalina pues provoca una hiperexcitabilidad muscular que no puede ser controlada por la corteza prefrontal. Entonces, lo que se produce es eso, es decir, por un lado tenemos que la noradrenalina va a provocar más excitabilidad y por tanto el músculo va a estar más hiperactivo. Perdemos la falta de control o modulación por parte de la corteza prefrontal. En consecuencia, toda esa hiperactividad, todas esas señales que están, vamos a decir, provocando que se produzca más contracción por medio de esta liberación de iones de calcio, lo que se produce es una saturación. Hay demasiados iones de calcio en ese momento porque ha habido demasiados impulsos y esto satura el mecanismo, y al saturar el mecanismo no se puede reabsorber adecuadamente los iones de calcio para que el músculo esté relajado. Entonces, en definitiva, la falta de control de la corteza prefrontal, la acumulación de iones de calcio intracelular y el exceso de noradrenalina son los principales responsables de la tiritera psicogénica. Luego, por otro lado, tenemos el frío, lo que se conoce como temblor por hipotermia o temblor por frío, y esto es mucho más simple. Entonces aparece un estímulo, que en este caso sería el frío, y el principal responsable del frío pues sería el tacto, que es donde estarían los termorreceptores. A partir de aquí, del tacto, pues haría ese relevo con
con el tálamo, como he dicho antes, y el tálamo tiene conectividades hacia el área preóptica del hipotálamo. Aquí, como vemos, de nuevo estaríamos hablando del hipotálamo como este núcleo tan importante relacionado con todos los procesos homeostáticos del organismo. Y del área preóptica del hipotálamo, pues tendríamos conectividades hacia el hipotálamo posterior, y del hipotálamo posterior pues pasamos al locus cerúleo, que provoca excitabilidad, o al rafe medial, que se relaciona con la liberación de serotonina, y por tanto este núcleo pues se relaciona con la modulación y estabilización de la respuesta, evitando un gasto energético innecesario. Entonces esto principalmente pues eso es para no gastar más energía de la que se debería. Aquí en el área preóptica del hipotálamo tenemos termorreceptores, y estos termorreceptores pues nos ayudan a determinar hasta qué punto es necesario tomar acciones pues para intentar reequilibrar esa bajada de temperatura, para buscar ese equilibrio homeostático, en este caso relacionado con la temperatura corporal. Entonces de aquí, como hemos hablado antes, pues tendríamos otras conexiones que se dirigen hacia la médula, para que la médula pues se pueda comunicar con las motoneuronas, y las motoneuronas, que son las que tienen conectividad con el músculo, hacen la liberación de acetilcolina, como he mencionado antes, y como he mencionado antes, pues el mecanismo implica que va a haber una liberación de iones para que pueda haber una contracción, y en este caso esta contracción es útil porque la contracción va a provocar un subproducto que sería el calor. Entonces en este caso vamos a decir es un tipo diferente, a pesar de que a veces puede llegar a conectarse, por eso hay veces que tener un poquito de frío incrementa los temblores por miedo, y estas contracciones constantes van a provocar que se produzca calor como residuo de esta contracción. Y luego pues eso, finalmente yo creo que ya hacer un esquema del temblor por cansancio pues ya sería pues eso, entender que, para decirlo muy fácilmente, y como entiendo que ahora mismo ya después de todo esto ya es demasiado meterse también en el temblor por cansancio, el temblor del cansancio pues también sería un problema a nivel de esa recomposición de esos nutrientes, o de una sobresaturación de componentes que se están acumulando en el músculo, que impiden que el músculo pueda seguir teniendo la fuerza que estaba teniendo al principio de ser contraído. Y nada más, espero que todo esto te haya resultado interesante, y hasta la próxima. Adiós. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.